y micobacterias atípicas. Aquí está el complejo Avium, donde está el Mycobacterium kansasi, Mycobacterium abscessus, Mycobacterium Avium, otras micobacterias. Y si nos da el tiempo, avanzamos el género Mycoplasma, que es cortito. Bueno, aquí tenemos 3 especies: Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis y Ureaplasma ureolítico. Bueno, a ver, vamos a empezar como siempre con un caso clínico. Yo quisiera que todos participen para que sepan qué es lo que vamos a avanzar hoy. ¿Ya? Es un paciente de 30 años, carpintero, consulta por tos desde hace 6 semanas. ¿Qué se llama un paciente que tiene tos por más de 15 días? ¿Qué? Productor, no. En un paciente que tose por más de 15 días se llama sintomático respiratorio. ¿Ya? Entonces, este es un paciente sintomático respiratorio. Así deben escribir en la historia clínica. Un paciente que se sospecha que tenga tuberculosis. ¿Ya? Ha perdido peso 8 kilos durante el último mes. Tiene sudoración nocturna intensa, o sea, en las noches suda. Y tiene fiebre vespertina. Y esa flema que está botando tiene sangre. A eso se llama hemoptisis, esputo con sangre. Son terminología médica que tienen que anotar y tienen que saber porque se les va a preguntar. ¿Ya? Entonces, paciente que tose es un sintomático respiratorio de 30 años, tiene fiebre en las noches, es fiebre vespertina, tiene sudoración nocturna y tiene hemoptisis. Al examen físico se ve que está flaquito, tiene un IMC bajísimo. ¿Cuánto es lo normal? ¿Desde cuándo? De 18 a 25 es lo normal, ¿no es cierto? Por encima de 25 ya es obesidad y por debajo de 18 es bajo. Este tiene bajísimo. Adenopatías cervicales. Se le toca aquí y los ganglios están inflamados. Y estertores en el vértice pulmonar. Entonces, ¿de qué microorganismos sospechan ustedes? Del primero que vamos a estudiar aquí, ¿no es cierto? Mycobacterium tuberculosis, que pertenece al género Mycobacterium. ¿Ya? Entonces, yo le pregunto, ante un paciente que ustedes reciban en cualquier momento de su vida, un paciente que tenga tos crónica, o sea, sintomático respiratorio por más de 15 días, síntomas constitucionales, haya perdido peso, y la tuberculosis debe estar siempre entre los primeros diagnósticos que ustedes tengan. O sea, la tuberculosis clínicamente es cantada. ¿Me dejo entender? Cuando ustedes tengan un paciente flaquito que está tosiendo por más de 15 días, es tos productiva con sangre, o sea, hemoptisis, tiene sudoración nocturna, entonces ustedes le van a preguntar, ¿ya ha perdido peso? Sí. Entonces sospechan de tuberculosis, ¿no? Miren, la radiografía es esta. Se presenta unas cavernas
paciente con esas cavernas, pero todas las cavernas están en el vértice del pulmón. Esta es la base. Y ese es el vértice. Lo característico de la tuberculosis activa es que esté en el vértice del pulmón. ¿Por qué creen que está en el vértice del pulmón? Les doy un ejemplo. El Mycobacterium tuberculosis es una bacteria aerobia, porque hay mayor cantidad de oxígeno, hay mayor presión de oxígeno en el vértice del pulmón. Por eso es que desarrolla aquí, y vamos a ver después por qué se desarrollan esas cavernas. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, ¿qué observan aquí? Bueno, ya me adelanté. ¿Qué observan? Cavernas. Cavernas. Eso es la tuberculosis activa, ¿no? ¿Por qué las lesiones predominan en los vértices? Porque hay mayor presión de oxígeno. ¿Por qué el paciente tiene sudoración nocturna? ¿Saben eso? Ahorita les explico. Es un proceso inflamatorio donde se liberan interleucinas I1 y 6 que producen ese proceso inflamatorio. Ahorita vamos a ver. Y es una bacteria común la que está produciendo esto, como las que ya hemos estudiado. ¿Qué creen ustedes? ¿Es común? Ya la he sacado el cuadrito de la tinción de grano, ya no muerta. No es una bacteria común, pues es una de las bacterias especiales. Ahí está la respuesta. ¿Por qué tiene el paciente sudoración nocturna? Uno, la sudoración nocturna es consecuencia, lo que les decía, de la respuesta inflamatoria sistémica. O sea, ¿qué quiere decir? Que la bacteria ya no está solo en pulmones, está en sangre. Y entonces se produce un proceso inflamatorio sistémico con liberación de citocinas proinflamatorias, entre ellas la TNF-alfa, llamada también caquectina, que contribuye a que el paciente pierda peso, la caquectina o TNF-alfa. También se liberan la interleucina 1 y la interleucina 6. Eso hace que se presente fiebre, aumento del metabolismo, pérdida de peso y sudoración intensa, especialmente durante la noche. Cuando la temperatura corporal desciende y el organismo intenta disipar el calor generado por la fiebre. Por eso es que se presenta sudoración nocturna. Por este proceso inflamatorio que se presenta al ser una infección ya diseminada, ya sistémica. ¿Me dejo entender? Bueno, entonces, no es una bacteria común. Mycobacterium tuberculosis presenta características únicas. A ver, si la comparamos, ustedes ya conocen cómo son las bacterias comunes. Las bacterias comunes, cuando yo las siembro en el agar sangre, en el agar maconqui, crecen en 24 a 48 horas, ¿o no? Una célula madre da 2 células hijas, ¿cada cuánto tiempo en las comunes? 20 minutos, ¿no? Cada 20 minutos hay una nueva generación de bacterias. Por lo tanto, en la curva del crecimiento bacteriano, a las 24 horas, ¿qué va a haber? Si yo siembro colonias donde hay millones de microorganismos, se ha producido esa cascada del crecimiento bacteriano en las bacterias comunes en 24 a 48 horas. En cambio, en el Mycobacterium tuberculosis, esta generación se hace cada 12 horas. Cada 12 horas. Entonces, a las 24 horas solamente vamos a tener 4 bacterias. ¿Se entiende? A ver. Chao, celular. A las 24 horas solamente vamos a tener 4 bacterias. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que esperar a que tener las colonias como en las otras bacterias? 3 a 8 semanas. Por eso es que el cultivo de Mycobacterium tuberculosis no es un método que se pida normalmente. ¿Por qué? Porque no nos ayuda en nada. Esperar 3 a 8 semanas a tener a la bacteria, no, hay métodos mejores.
Se tiñen con Gram las bacterias comunes. Y aquí no tenemos que se tiñen con Gram. Tiene péptidoglicano, pero es una capa muy delgada, que no se tiñe por Gram. ¿Cuál es la tinción que tiñe? Ciel-Nielsen. Señorita, usted que mira así, véngase acá adelante. Tinción de Ciel-Nielsen es la que ustedes van a pedir, doctores, cuando sospechen de un paciente que tenía esa clínica. ¿Ya? Tinción de Ciel-Nielsen, llamada también baciloscopía. ¿Ya? Ahora, generalmente son extracelulares. Las bacterias Escherichia coli, Staphylococcus aureus, todas esas viven fuera de las células donde cumplen su vida normalmente. En cambio, el Mycobacterium tuberculosis, cuando ingresa al organismo humano, vienen los macrófagos a fagocitarlo. ¿Y los macrófagos qué son? Células de defensa nuestra. Son nuestros policías. Al fagocitar los macrófagos tendrían que destruir y acabar la infección, pero no. Esta bacteria es intracelular, se multiplica dentro de los macrófagos, no se muere. Se multiplica y al final termina el macrófago destruido y se liberan un montón de bacilos. ¿Está claro eso? ¿Chicos? Ya. Su pared celular en las bacterias comunes es rica en péptidoglicano. En cambio, en las micobacterias es rica en unas grasas ceras llamadas ácidos micólicos. ¿Ya? Las bacterias que ya hemos estudiado responden a los antibióticos habituales, a las quinolonas, betalactámicos, aminoglucósidos, macrólidos. En cambio, el género Mycobacterias responde solamente a los antibióticos tuberculostáticos. ¿Cuáles son? Rifampicina, isoniazida, etambutol, piracinamida y streptomicina. ¿Ya? Esa es la diferencia entre las micobacterias y las bacterias comunes. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, en conclusión, para poder empezar la clase, Mycobacterium tuberculosis es una bacteria con una biología muy particular. Es diferente, ¿no es cierto?, a las otras. Su crecimiento lento, en 3 a 8 semanas, su capacidad de sobrevivir dentro de los macrófagos y su pared rica en lípidos llamados ácidos micólicos explican tanto su patogenicidad como las dificultades para su diagnóstico y su tratamiento. ¿Ya? Eso es en conclusión. Si ustedes fueran médicos de emergencia, de guardia, ¿qué 3 estudios solicitarían antes de iniciar un tratamiento si sospechan de tuberculosis? A ver, chicos, ustedes están en la emergencia. Les llega un paciente flaquito, con tos productiva, con sangre, o sea, hemoptisis, ha perdido peso, tiene fiebre, le preguntan, tiene toda la clínica de tuberculosis pulmonar. ¿Qué es? ¿Iniciarían tratamiento? ¿Qué pedirían? ¿Qué pruebas diagnósticas? La clínica es soberana. Ahí me da cantado que es tuberculosis, pero para confirmar su diagnóstico, ¿qué pedirían? ¿Qué? No, la baciloscopía o tinción de Ciel-Nielsen. Esa baciloscopía o tinción de Ciel-Nielsen es la prueba de oro actual, no actualmente, desde hace años, porque es rápida, es fácil y es barata. Ustedes han visto cómo se hace en el laboratorio, ¿no? Es fácil, rápida y barata. Entonces, esa es la prueba de oro. Se puede hacer hasta en el campo si se tiene una tinción de Ciel-Nielsen y un microscopio. Ese es el gol estándar. ¿Pedirían cultivo? No, tarda 3 a 8 semanas la bacteria en crecer. No pedirían. ¿Cómo van a esperar iniciar tratamiento?
3 a 8 semanas. Hasta eso ese paciente es bacilífero. ¿Qué significa bacilífero? Ha eliminado bacilos al hablar, al toser, y está contaminando 1 a 10. ¿Ya? Entonces tiene que iniciar tratamiento. La baciloscopía seriada. Vamos a ver en qué consiste eso. Bueno, con ese preámbulo vamos a dar inicio a la clase. Al terminar la clase, ustedes deben ser capaces de identificar las bacterias, las características generales del género Mycobacterium. Hasta ahorita hemos hablado solo del Mycobacterium tuberculosis porque es el más común. Clasificar las micobacterias de importancia médica. Esas son las que he puesto en la pizarra, las que vamos a describir. Explicar la patogenia de la tuberculosis, cómo avanza la tuberculosis y la lepra, que produce el Mycobacterium leprae. Diferenciar las manifestaciones clínicas de las principales especies. Interpretar los métodos de diagnóstico, entre los cuales tenemos la baciloscopía, el cultivo, la PCR, que es el GeneXpert, y proponer medidas de prevención y control. Eso que ustedes van a ver aquí, esa es la tensión de Ciel-Nielsen. ¿Recuerdan? Esa es la prueba de oro cuando ustedes sospechen de cualquier micobacteria, no solamente Mycobacterium tuberculosis. Cualquier micobacteria. Se tiñe sobre el fondo azul, estos son leucocitos. Se observan los bacilos rojos, ¿no? Su pared celular es rica en ácidos glicólicos, ¿no? Esta bacteria pertenece al dominio bacterias, filo Actinobacterias, la orden Actinomycetales, suborden Corynebacteriaceae, la familia Mycobacteriaceae, el género Mycobacterium. Y las especies importantes están ahí, las que he colocado en la pizarra. Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra, el complejo del Mycobacterium avium, que son las micobacterias atípicas. ¿Dónde está el Mycobacterium avium, Kansasi, marinum, ulceram y abscesus? ¿Ya? Esas son las que vamos a estudiar, pero antes vamos a cumplir con la primera competencia. La primera competencia, ¿cuál era? Identificar las características generales de todas las bacterias del género Mycobacterium, no solamente del Mycobacterium tuberculosis. Ya hemos dicho, son bacilos delgados, aerobios estrictos, no presentan esporas, no presentan flagelos, por eso son móviles, crecimiento lento, alto contenido lipídico, ácidos micólicos en su pared celular, y son ácidos, se los llama también, a todas estas bacterias se los llama también BAR. ¿Qué significa BAR? Bacilo ácido alcohol resistente. ¿Ya? Bacilo ácido alcohol resistente. ¿Por qué? Es un bacilo, ¿no es cierto? Resiste a la decoloración con el alcohol ácido. ¿Por qué? Porque tiene esa capa de ácidos glicólicos, que es grasa, que es ceras. ¿Recuerdan ustedes que cuando yo hice en el laboratorio tuve que calentar por abajo? ¿Recuerdan? Para diluir esa capa de ácidos micólicos y pueda penetrar la toxina. Pero una vez que se enfría nuevamente esa cera, se endura. Y cuando ya quiero decolorar con el alcohol ácido, ya no entra. Entonces todo lo demás se decolora menos el bacilo. Queda rojo. Y tengo que observarlo en el microscopio colocando un contraste que es el azul de etileno. Por eso se observa el fondo azul y la bacteria roja. Aquí está la estructura de su pared celular. Ya hemos dicho, tiene una pequeña, delgadita, tiene peptidoglicano, pero no se utiliza la tinción de Gram para observar a esta bacteria. Esta es la pared, la membrana citoplasmática. Tiene una capa de arabinogalactanos, azúcares, y aquí es la capa gruesa que cubre, que son ácidos micólicos.
Esa es la capa de cera o de grasa que le da la característica de ácido resistencia, de virulencia, de persistencia, de dificultad para teñirse. Si un paciente con tuberculosis escupe su esputo que tiene lleno de bacilos, es bacilite, ahí en el rincón, ese bacilo es tan resistente que permanece vivo meses, días, años, con la misma capacidad de producir la enfermedad. ¿Ya? Es un bacilo sumamente resistente gracias a esa capa de ácidos grasos que tiene. Bueno, aquí tenemos la clasificación. Tenemos tres clasificaciones, tres grupos. Complejo tuberculosis, donde está el Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium bovis. Este Mycobacterium bovis, ¿dónde se encontrará? En las vacas. Y entonces, ¿cómo es el contagio? A través de la tomada de la leche de la vaca que no está hervida o pasteurizada. ¿Ya? El complejo lepra, donde está el Mycobacterium lepra. Y las micobacterias que no son tuberculosas son las micobacterias atípicas, que es el complejo avium. Ahí están el Mycobacterium avium, el abscessus, el Kansasi, ¿no? Esas micobacterias son ambientales, o sea, no se encuentran en el ser humano, pero pueden llegarle al ser humano, se encuentran en el aire, en el agua, en la tierra, pueden llegarle al ser humano, sobre todo producir infecciones oportunistas. Estas bacterias son importantes en pacientes SIDA. Ay, chicos, estoy esforzando mi garganta para que me oigan. En pacientes SIDA, ¿ya? En pacientes que ya están con SIDA y actúan como infecciones oportunistas. Entonces, ya viendo las características generales del género Mycobacterium, vamos a hablar ya directamente del Mycobacterium tuberculosis. Que les quede claro cómo es la tinción de Siemens. De repente a ustedes les toca trabajar en provincia y no tienen laboratorio, y ustedes pueden hacer la tinción de Siemens, donde van a buscar al bacilo rojo sobre el fondo azul. Estos son leucocitos polimorfonucleares. ¿Ya? Ya, el Mycobacterium tuberculosis, ya sabemos, es un par, como todas las micobacterias, es aerobio, por eso es que produce infección en los pulmones, crecimiento lento, 3 a 8 semanas, produce colonias rugosas, así como estamos viendo ahí en la foto. Ese medio que tenemos aquí, este medio donde crecen las micobacterias, se llama Lowenstein-Jensen. Eso es el medio de cultivo, es a base de verde malaquita. En este medio solamente crecen las micobacterias. Así como los bacilos gram negativos crecen en el McConkey, este es el medio para todas las micobacterias, excepto el Mycobacterium lepra. El Mycobacterium lepra no crece en ningún medio de cultivo hasta el momento. ¿Ya? Entonces, aquí producen colonias rugosas de color naranja, amarillo o naranja, porque tienen un pigmento carotenoide. El único reservorio del Mycobacterium tuberculosis es el género humano. O sea, no hay en los animales, solamente el Mycobacterium bovis está en los animales. Pero el Mycobacterium tuberculosis, su único reservorio es el ser humano. Y la transmisión es mediante aerosoles, es decir, la fuente de infección, ¿cuál será, señorita, la que recién llegó? ¿Cuál es la fuente de infección? Las gotitas respiratorias. Gotitas respiratorias. ¿Y la vía de transmisión cuál será? Aire. Muy bien. Entonces, aquí ustedes fíjense, este es el mecanismo de transmisión, la patogenia de la enfermedad. Este es el paciente con tuberculosis. Las gotitas respiratorias es las que elimina el paciente. Este paciente es, ¿qué se llama? Al eliminarlo, Bacillíger.
este paciente es bacilífero, está eliminando bacilos. Entonces, esas gotitas quedan suspendidas en el aire y llegan a permanecen las, ¿qué dice aquí? Permanecen bueno, lo que dice es que permanecen mucho tiempo suspendidas en el aire al tener esa capa de ácidos glicólicos resistente. Llega al huésped susceptible, este es el huésped susceptible, que es sano. Ingresa a través de la vía respiratoria. Ingresa directamente hacia los alvéolos. ¿Y qué sucede ahí? Ahí vamos a ver que existen 3 etapas por las cuales evoluciona la tuberculosis. Una fase inflamatoria, una fase donde hay la formación del tubérculo o granuloma, y aquí la fase de caseificación o la esta también se llama fase latente. Latente. Esta caseificación o tuberculosis activa. Activa. Aquí es ya donde hay síntomas. Tuberculosis activa. Entonces, ¿qué sucede? Llega hacia los pulmones, los alvéolos pulmonares. Pero ¿quién sale a defendernos? Los macrófagos. Estos son macrófagos, ¿no? Macrófagos. ¿Y qué es lo que sucede dentro del macrófago? La bacteria se sigue multiplicando, no se muere, ¿no? La bacteria se sigue multiplicando. Y entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a ver cómo evoluciona la tuberculosis. Tenemos aquí los macrófagos. Se forma un complejo, se llama foco de Bone o ganglio linfático iliar afectado. El macrófago con dentro las micobacterias, ¿no? Dentro las micobacterias. Entonces, es una infección primaria, llamada también inflamatoria, donde puede durar semanas o hasta 2 años. En la mayoría de los casos, en un 90%, esa primoinfección, que es el primer contacto con el Mycobacterium en tuberculosis, que se forma aquí esa fase inflamatoria, se reabsorbe, desaparece, si el paciente es inmunocompetente. ¿Me debo entender? Todos hemos tenido alguna vez contacto con el Mycobacterium en tuberculosis, peor en Bolivia. Es uno de los países con más alto índice de tuberculosis pulmonar. Pero ¿qué ha pasado? Ha ido hacia los pulmones y como somos inmunocompetentes se reabsorbió y desapareció. Pero en los pacientes inmunodeprimidos pasa a esta segunda fase, que se llama tuberculosis latente o formación del tubérculo, que puede durar meses a años. ¿En qué consiste? Ahí en los pulmones se forman estos granulomas llamados también tubérculos. Fíjense, dentro está el bacilo, pero está bien encapsulado con células a su alrededor y tejido fibroblástico. No sale de ahí el macrófago, o no sale de ahí el bacilo. Entonces está bien encapsulado ahí. ¿Habrá síntomas en esa etapa? Pregunto. En la latente. En la latente. Ni en la latente ni en la primaria. No hay síntomas. Porque el bacilo está ahí encapsulado. ¿Cómo podemos descubrir que hay ahí una infección? Que lo tengamos ahí latente. ¿Cómo? Una radiografía de tórax. Solamente con rayos X vamos a ver unas infiltraciones ahí que la bacteria está ahí. Puede permanecer años y puede que nunca se manifieste. Pero ¿qué sucede? Si sigue evolucionando, vamos a llegar a una tercera etapa del paciente inmunodeprimido.
cualquier causa, puede ser por enfermedad, que tenga cáncer, que tenga sida, que tenga lupus, que tenga diabetes, o por causa de un estrés, causa del estado de ánimo que uno se inmunodeprime, ¿no es cierto? Se bajan las defensas, o por causa fisiológica del embarazo en los niños. Bueno, se inmunodeprime, esos bacilos van a pasar a la fase activa. ¿Por qué? Porque salen de ahí. Vamos a ver cómo salen en la próxima diapositiva, y recién ahí empieza a producirse los síntomas que ya hemos hablado en el caso clínico. Recién el paciente, ese bacilo llega a los pulmones, de los pulmones se disemina por la sangre y empieza a producir los síntomas. Y ese paciente recién contagia también. En estas dos fases de acá, el paciente no contagia, porque está encerrado el bacilo. ¿Está claro, chicos? Si no entienden, aquí tenemos otra. Hemos dicho que la bacteria ingresa hacia los pulmones y forma un granuloma, un complejo de Gauss, donde la bacteria está dentro, pero en los pacientes inmunocompetentes se reabsorbe y desaparece. Pero en los inmunodeprimidos evoluciona hacia el segundo estadio, que es la tuberculosis latente o formación del granuloma o tubérculo. ¿En qué consiste esa formación del granuloma o tubérculo? Ese granuloma son células de Langerhans, al centro está el bacilo, o sea, aquí está el bacilo se rodea de tejido fibroso que no deja salir al bacilo. Eso se llama fase latente o fase del tubérculo o el granuloma. Entonces, se caracteriza por la presencia de tejido. Ahora, ¿qué puede suceder? Que ese granuloma, si sigue avanzando la tuberculosis, entra a la tercera fase. Y entonces ahí, esta parte del centro se condensa y entra a formar como si fuera un queso. Caseum se llama. Es la fase gaseosa o gaseificación. Sigue dentro el Mycobacterium tuberculosis. Pero ¿qué puede suceder? Aquí lo más favorable es que ese calcium se encapsule por tejido fibroso. Siga ahí adentro, lo más favorable es que siga ahí adentro el calcium sin que salga el bacilo. Pero puede suceder, y sucede muy a menudo, que se licúe. Esto ya no es... Ustedes saben que si yo pongo un queso en una bolsa, difícil que drene, ¿no es cierto? Es sólido. Pero si yo pongo leche, fácil que se salga el líquido o no. Entonces, ¿qué puede suceder? Si sigue avanzando, este calcium se licúa. Y entonces puede que no drene, lo mejor es que no drene, que no salga el líquido. Pero en el peor de los casos, drena. ¿Ya? Si no drena, se condensa ese líquido ahí adentro con tejido fibroso y sigue permaneciendo ahí el bacilo. Pero si drena, ahí es lo grave. Sale el líquido de estos granulomas. Si sale el líquido, ¿qué queda ahí? Sale el líquido con el Mycobacterium. ¿Pero qué queda ahí? La caverna. Queda vacío, queda una caverna. Y como ha salido el bacilo, empieza a multiplicarse en los pulmones porque es aerobio. Y existe gran presión de oxígeno, sobre todo ¿dónde? En el vértice, ¿no? Entonces ahí se forman las cavernas, ahí empieza el paciente a toser, a expectorar, a tener hemoptisis, a tener inactividad, anorexia, hiporexia, ¿no? Ahí empieza. Y ahí tenemos nuevamente, miren cuántas diapositivas he explicado las fases por las que pasa la tuberculosis. Este es el resumen de todo lo que he hablado. Dátele foto.
Ese es el resumen de las tres fases: infección primaria, latente y enfermedad activa. ¿Dónde es contagioso? Recién cuando llega aquí, pero cuando drena, ¿no? No cuando no drena. Cuando drena el líquido y presenta síntomas. Bueno, ¿y qué va a suceder? Se complica. En la enfermedad avanzada, si no se trata ese paciente, se destruye el tejido pulmonar. Este es un tejido pulmonar sano. Entonces, ¿qué va a pasar? Se forman las cavernas, ¿no? Se destruyen cavitaciones, huecos en los pulmones. Este ya es un paciente con tuberculosis activa, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? No solamente la infección se queda en los pulmones, empieza a salir por la sangre hacia otros órganos. Y ahí aparece la tuberculosis extrapulmonar. Pero primero el foco inicial es en los pulmones. No puede haber tuberculosis extrapulmonar si no ha habido primero un foco inicial en los pulmones. ¿Está claro? Llega hacia otros órganos y desde los pulmones se disemina por la sangre, llega hacia las articulaciones, produciendo hacia los ganglios, produciendo tuberculosis extrapulmonar, fuera de los pulmones, ganglionar, si llega a los huesos óseos, si llega a las meninges, meningitis tuberculosa, si llega a la piel, tuberculosis, tuberculosis cutánea, tuberculosis peritoneal, tuberculosis renal. O sea, existe tuberculosis a nivel de todos los órganos. Y a eso, cuando ya la bacteria está en otros órganos, se llama tuberculosis diseminada o tuberculosis miliar. Miliar, ese es el término más característico. Tuberculosis miliar. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Bueno, y entonces en esa fase activa el paciente presenta síntomas locales. ¿Dónde son los? Estamos hablando de tuberculosis pulmonar. ¿Dónde son los síntomas locales? En el aparato respiratorio. Empieza a tener tos y expectoración mucosa con hemoptisis, con sangre, disnea, dolor torácico. Esos son los síntomas más característicos a nivel local respiratorio. Y a nivel general el paciente presenta hiporexia y anorexia. ¿Qué es hiporexia? ¿Qué es? ¿Quién sabe? ¿Qué es, niña? ¿Qué es hiporexia? No. ¿Qué es anorexia? A ver. ¿Ah? Falta total del apetito. ¿No ven que muchos artistas se han muerto por anorexia? Que quieren ser flacas y no quieren comer. ¿No es cierto? Eso es anorexia, no comer nada. Hiporexia, hipo, ¿qué es? Disminución de las ganas de comer, ¿no? Y entonces por eso pierde peso, tiene astenia, no tiene energía para nada. Fiebre y diaforesis nocturna, ya hemos dicho por qué da la fiebre y diaforesis nocturna. Pregunta de examen. Y malestar general. ¿Ya? Entonces, la epidemiología de la tuberculosis pulmonar es que 1/3 de la población mundial está infectada. Fíjense, con rojo es los países que más altos índices de tuberculosis tienen, rojo y naranja. Fíjense en el África, el Asia, pero fíjense en América Latina, ¿quiénes están ahí? Bolivia, Perú y Haití. Perú ya salió de esta crisis. Haití está en primer lugar junto con Bolivia. Son los países que más altos índices de tuberculosis tienen. ¿Y por qué? Porque es una enfermedad de la pobreza. Somos pobres, pues, ¿no? Hay alto índice de pobreza en nuestro país. Y el mecanismo de transmisión se facilita porque por el hacinamiento, varias personas, familias enteras viven en un solo cuarto. Por la desnutrición, ¿no? No se alimenta bien la gente, piensan que comiendo, mascando coca, les va a alimentar. Y eso ni idea, eso les quita el hambre y les quita
el sueño, pero no lo nutre, ¿no? Entonces esa gente que masca coca se desnutre, pues, ¿no? Aparece con desnutrición y cuando van a las zafras, a las zafras a cosechar la caña, ahí es donde se ha visto altísimos índices de tuberculosis, ¿no? Bueno, al hablar de tuberculosis pulmonar también vamos a hablar de dos términos importantes, que son la primoinfección y la reinfección. ¿Qué será primoinfección? Primer contacto, generalmente sucede en la infancia. Casi todos hemos tenido una primoinfección con el Mycobacterium tuberculosis, porque existe alta prevalencia en nuestro país. Pero ¿qué ha sucedido? Solo hemos llegado a la fase inflamatoria. De ahí se ha reabsorbido, ha desaparecido. ¿Será que puede ponerlo, por favor, en el ventilador, aunque sea? ¿Dónde aparece la lesión cuando es una primoinfección? No, ve que no me está escuchando. No me escucha nada, ¿no? No le he dicho que cierre la puerta, le he dicho que encienda el ventilador. Ah, ya me voy a desmayar. Mucho calor. Todos, lo más. Cuando es primoinfección, la lesión aparece en la base del pulmón. Aquí en la base del pulmón. Y cuando es reinfección, ya es una segunda. Aparece en el vértice cuando es una reinfección. ¿Ya? Generalmente es en la edad adulta. La reinfección puede ser endógena o exógena. ¿Qué significa endógena? A ver, me va a decir usted. ¿Cómo dijo? ¿Qué es una reinfección endógena? Estamos diciendo que la tuberculosis puede ser endógena o exógena, de origen endógeno o exógeno. Entonces me imagino que es cuando tuvo un primer contacto y después se vuelve a contagiar por algún evento que lo hizo que se inmunodeprima. Exactamente. Eso, la bacteria estaba allí durante años en los pulmones, pero estaba encapsulada. Y por algún aspecto de inmunodepresión se manifestó y se activó la enfermedad. Yo le cuento un caso. Una secretaria se le manifestó la tuberculosis, pero le preguntaron dónde, si había estado últimamente en contacto con algún paciente tuberculoso, o sea, en su familia, en el núcleo familiar, porque ahí es donde uno más comparte y hay más riesgo. Había alguien con y ella dijo que no, pero ella recordó que hace años había trabajado con el portero de su oficina en contacto, había estado en contacto y que tenía tuberculosis. Entonces, es ahí donde adquirió la infección y se manifestó ahora porque estaba inmunodeprimida por un proceso de divorcio que estaba atravesando. Entonces, se inmunodeprime por cualquier causa, de estrés, de enfermedad, de lo que sea, la bacteria puede manifestarse. Entonces, ahí es endógena. Y exógena es cuando yo he tenido un contacto reciente con un paciente con tuberculosis. Viene de afuera directamente. ¿Ya? Entonces, la evolución va a evolucionar hacia la formación de tubérculos. En este caso de la primoinfección se reabsorbe. No pasa a la segunda y a la tercera. En cambio, en la reinfección puede pasar a la segunda y a la tercera fase. Y las lesiones son en el vértice. ¿Está claro, no? Chicos, ¿qué laboratorio? Ahora ya está la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué debo pedir como médico? La vaciloscopía la tenemos ahí. En 10 minutos está el resultado, sobre todo si es pulmonar. Ojo. ¿Por qué? Porque si es pulmonar, en el esputo se elimina gran cantidad de bacilos. Si es extrapulmonar, meningia, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Renal, hay poquísimos bacilos, ahí con vaciloscopía es difícil que encontremos. Ahí tenemos que pedir
una PCR. Y que la PCR se llama Gene Expert. Esa es la prueba que actualmente está en forma gratuita en todos los hospitales públicos. Hacen Gene Expert para tuberculosis. ¿Ya? Ahí está la otra prueba de la auramina, que está a la derecha de señor Nielsen. Es una prueba de inmunofluorescencia. Pero hay que contar con microscopio de inmunofluorescencia. El cultivo, ya dijimos, ahí está el cultivo, el tubo verde. Ahí está el low instance, tarda 3 a 8 semanas. Mucho tiempo. ¿Cuándo es necesario el cultivo? En tuberculosis extracultural. Ahí, o en pacientes que son resistentes, que ya han recaído por el tratamiento. Ahorita vamos a ver. Entonces necesitan que la bacteria crezca para hacer el test de sensibilidad a los antibióticos. ¿Entienden, no? La prueba de la tuberculina, ahorita vamos a ver en qué consiste, y la radiografía de tórax. Ese es el cultivo. Tiene que crecer la colonia para enfrentarla a los antibióticos. Pero el cultivo, ¿cuándo es necesario? Extrapulmonar, y cuando es un paciente resistente a los antibióticos de primera línea. Hay que hacer antibiograma. Si es un paciente con una infección primaria que primera vez se enfermó de tuberculosis, nunca ha recibido tratamiento, se hace el tratamiento de primera línea, que es la isoniazida, el etaputrol, la miranacimida, la estreptomicina, que ahorita vamos a hablar. Esta es la prueba de la PPD. PPD significa derivado proteico purificado. Eso es PPD. Es una purificación de proteínas del Mycobacterium tuberculosis. Vienen en esos reactivos. ¿Qué es lo que tiene ahí adentro? ¿Antígeno o anticuerpo? Antígeno. Y entonces se inyecta en esta parte del antebrazo, generalmente a los niños. Es una prueba para los niños. ¿Por qué? Porque los niños pues no expectoran. Cuando han visto un niño de 3 años, sabemos del esputo, no expectoran, los niños se lo tragan el esputo. Cuando están resfriados, la madre dice, está haciendo como moquito, pero eso no quiere decir que sea disentería. Es porque se lo tragan el esputo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Sacar con una sonda nasogástrica el material del estómago y teñir por Nielsen, o si no, hacer la prueba de la tuberculina en los niños. Se inyecta ese reactivo que es antígeno. Si yo he tenido contacto reciente con Mycobacterium tuberculosis, voy a formar ¿qué cosa? Anticuerpos. Entonces, en ese lugar donde me han inyectado antígeno, va a haber un encuentro antígeno del reactivo con el anticuerpo que yo formé. Y se va a ver una pápula, así como están viendo ahí en la figura, que se mide, y si tiene 5 milímetros de diámetro es positiva. Esta no es una prueba, no es una vacuna por si acaso la PPD. Se confunde mucho esto con la vacuna. Esto es una prueba de diagnóstico, especialmente en niños, para ver contactos recientes con el Mycobacterium tuberculosis. ¿Me han entendido? Bueno, ¿qué es lo que ustedes tienen que pedir? Baciloscopía seriada. Seriada significa 3 muestras. ¿Por qué 3 muestras? Porque no todo el tiempo el paciente está eliminando bacilos. Puede que si yo le tomo una sola muestra, me dé un falso negativo. Entonces, el paciente va a ir al consultorio de ustedes. A ver,
con tos, expectoración, flaquito, toda la sintomatología de tuberculosis. A ver, vaciloscopía seriada, vaya al laboratorio. No importa que esté en ayunas o no esté, va al laboratorio, el laboratorio le da el frasquito y le dice vaya a expectorar al baño. Esa es la primera muestra. Al día le da el frasquito para la segunda muestra. Al día siguiente, esa es la mejor muestra, porque el paciente la toma en ayunas en su casa. La primera muestra es en el consultorio, la segunda en su casa. Es la mejor muestra porque es la más concentrada, la que se reunió toda la noche. La lleva al laboratorio. Cuando deja la segunda muestra, le dan el tercer frasquito para que vaya al baño y expectore la tercera muestra. ¿Por qué se hace en 2 días? Porque el paciente se cansa de ir tanto al hospital y abandonan su diagnóstico. Y más bien se corre el riesgo de que ese paciente esté deambulando por la calle contagiando a más personas. Entonces, para facilitar, se hace así la recolección de 3 tomas seriadas de ciel, ¿no? Se lleva lo más rápidamente al laboratorio y en el laboratorio se tiñe con la tinción de ciel. Ya ustedes saben eso, está en su guía. Para ver, como vemos ahí abajo, los bacilos rojos sobre el fondo. ¿Han entendido por qué se pide seriada? ¿Sí? Chicos, no quiero escucharles hablar que cuando soliciten esputo digan saliva. Saliva es de la boca, no hay tuberculosis en la boca, no hay neumonía en la boca. ¿O hay saliva en los pulmones? Esputo, secreción bronquial es la que viene de adentro. No es la saliva. Por eso hay que explicar bien al paciente qué es lo que debe llevar a la boca. ¿Quiénes son los que deben explicar? Mejor si hacen un videíto de tuberculosis de cómo recolectar una muestra. ¿Cuáles son los síntomas? ¿No? Yo les doy las ideas. Bueno, ahí vemos cómo se ve la tinción de Ciel-Nielsen, los bacilos. A ver, ¿cómo se informa? Eso lo tienen en una práctica de laboratorio, la última de bacteriología, que van a dar en la próxima semana. A ver. Por ejemplo, yo no tengo síntomas de tuberculosis. A ustedes, el ejemplo más claro, a ustedes a la universidad no les hacen hacer análisis. Sí. ¿Qué les dicen que lleven? Su saliva, van a decir. Saliva es lo que llevan, pero alguien tiene que llevar crudo. ¿Ah? ¿Qué llevaron? Esputo. ¿Pero era esputo? Sí. ¿Sí? Yo no tengo esputo porque no estoy enferma. Entonces, ¿qué llevan? Saliva. Para hacer la tinción de Ciel-Nielsen, ¿alguien dio positiva? A no ser que haya estado vacilífero 100%. Yo creo que debe haber sido alguno positivo. Pero generalmente en las personas sanas no se tiene que observar ni un solo bacilo. Se informa negativo. La presencia de un solo bacilo ya hay que informar positivo. Y se informa en cruces. Positivo 1 cruz, positivo 2 cruces, positivo 3 cruces. De acuerdo a la cantidad de bacilos que se observan. Entonces, no es lo mismo un positivo 3 cruces que un positivo 1 cruz. ¿Cuál es el que contagia más? El de 3 cruces. Entonces, ¿qué es 3 cruces? Se observan más de 10 bacilos en 20 campos. O sea, por campo. Este es un campo microscópico. ¿Cuántos bacilos hay? 13 bacilos. Entonces, ¿cómo informaré eso?
positivo 3 cruces, porque en un solo campo estoy observando 3 vacíos. Debería observar por lo menos 1. ¿No? Y en todos haber más de 10 vacíos. Ese es un paciente vacío. ¿Ah, claro? Tratamiento. Eso les decía yo que es la diferencia con las otras bacterias. Las otras bacterias se tratan con un solo antibiótico o máximo con 2 para hacer sinergismo. Aquí el tratamiento está definido. ¿Cuáles son los fármacos antituberculostáticos? La isoniazida, que es el INH, es la isoniazida. El etambutol, la piracinamida y la rifampicina durante 2 meses. Los 4 juntos. 4 juntos. Y 4 a 6 meses de boliviano. Pero ¿qué sucede? El paciente, estas drogas son tóxicas. Produce urticaria, tiene reacciones alérgicas, pero lo más grave es que es hepatotóxico, tóxico para el hígado. Por lo tanto, el paciente empieza a tener náuseas, vómitos, se siente mal. ¿Y ustedes creen que 6 meses realizan tratamiento? Abandonan el tratamiento por estas reacciones alérgicas. Se llaman RAFA, reacción alérgica al medicamento. ¿Entienden, chicos? Y entonces, si abandona tratamiento, ¿qué va a pasar? Se va a volver a caer con tuberculosis. No se sanó ese paciente. Y entonces ya es resistente a las drogas de primera línea, que eran la rifampicina, isoniazida, etambutol, piracinamida y streptomicina. Y entonces hay que utilizar ya las de segunda línea. Y así tenemos nacen 2 conceptos. MDR, que significa multidrogo resistente. Eso les decía yo esta mañana en los que pasaron a las 7. La auxiliar decía multidrogo resistentes. No. En las demás bacterias no se habla de multidrogo resistentes. Solamente en tuberculosis. MDR. Multidrogo resistentes. En las demás bacterias es multiresistentes. ¿Ya? Multidrogo resistente quiere decir resistente a 1, 2 o 3 de esas drogas de primera línea. Y cuando es XDR, es cuando es resistente a todos. A todos, van resistentes, se dice. Entonces, extremadamente resistente quiere decir eso. Entonces, ya, ¿qué tenemos? ¿Qué opción tenemos para ese paciente? Nada. El cementerio. Nada. Se dice que si detectamos a un paciente con tuberculosis, a la semana ya de haber empezado el tratamiento, ya no elimina vacíos. O sea, en un mes dice que el paciente está con los pulmones limpios. O sea que hay tratamiento para la tuberculosis, pero hay que hacerlo bien. Nunca se debe utilizar monoterapia. ¿Qué significa monoterapia? Un solo medicamento. Hay que utilizar el esquema completo. 2 y 4. La resistencia es cromosómica, se transmite genéticamente. Prevención. La prevención, ahí tenemos para tuberculosis pulmonar, que es por vía respiratoria, diagnóstico precoz. Ventilación, debemos ventilar los ambientes, que la carga bacteriana se disipe, ¿no? Mascarillas, no cualquier barbijo. Tiene que ser el barbijo N95, que es este de aquí.
Ese es el barbijo N95, el de la derecha. Porque si uso ese barbijo de allí, del común, tiene poros que dejan pasar a la bacteria. Cuando ustedes vayan al año a la sala de neumología, van a ir a neumología, el doctor Terraza, el doctor Astro, la doctora Panosa, cómprense ese barbijo N95. ¿Ya? ¿Qué más? Mascarilla, tratamiento supervisado, eso se llama TOP. ¿Qué quiere decir? El tratamiento es gratuito, el diagnóstico y el tratamiento para tuberculosis es gratuito a través del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio. Todos los hospitales, las cosas dan tratamientos gratuitos, pero debe ser supervisado para que el paciente no vaya y lo bote las cosas. ¿Por qué? Porque lo solucionamos poco. Y en una casa que se detecta a un paciente, hay que dar tratamiento profiláctico a todos los demás. Ese es tratamiento profiláctico. Ahora, esto es para tuberculosis pulmonar. Ahora, para tuberculosis miliar o extrapulmonar, la BCG. Esa sí es vacuna. ¿Qué quiere decir? Bacilo de Salmonella, porque ese lo descubrió. ¿Qué es lo que se inyecta? Una cepa de Mycobacterium bovis. Y ustedes deben tener la marquita. ¿No tienen aquí la marquita de la vacuna? Se aplica al mes de vida. Durante el mes se aplica la vacuna. Y en algunos quedan marcados la BCG. Es diferente a la PPD, por si acaso. No se confundan BCG con PPD. Les digo eso ¿por qué? Porque yo lo veo eso en sus exámenes de todos los años anteriores. Vacuna no es PPD, vacuna es la BCG. Para prevenir no tuberculosis pulmonar. El hecho de que nos hayamos vacunado no quiere decir que estemos protegidos para la tuberculosis pulmonar, no es para tuberculosis pulmonar. Se aplica a los niños sobre todo para prevenir la tuberculosis meningea. Meningitis tuberculosa. ¿Está claro? Pregunta de examen también. A los que vienen a clase les doy los tips. Bueno, ya hemos dicho que se debe controlar. Hay un programa de control de la tuberculosis en todos los países del mundo. Yo he tenido la suerte de ir en beca por el ministerio a un programa de tuberculosis en el Japón. Me he quedado un año en el Japón, solamente aprendiendo tuberculosis, todas las técnicas. El Japón es uno de los países que menos tuberculosis tiene. En esa época Bolivia tenía 100, la tasa era 132 pacientes infectados por 100.000 habitantes. Y el Japón tenía 5 por 100.000 habitantes. ¿No? Entonces, ese programa lo hizo para todos los países pobres que tenían altos índices de tuberculosis, y yo fui desde acá. Entonces, fue la mejor experiencia en mi vida de mi programa. ¿No? Y en Bolivia existe el Programa Nacional de Tuberculosis, donde todo es gratuito, pero los pacientes no asisten. Bueno, ya hemos hablado de Mycobacterium tuberculosis. Ahora vamos a hablar de Mycobacterium lepra. ¿Han escuchado hablar de la lepra?